que pueden completar perfectamente con el texto de Hatton que está en la bibliografía subida al campus. Hoy vamos a trabajar específicamente Chrétien de Troyes y el Clichés, su segundo texto, su segundo roman, que, como les decía la vez pasada, difiere bastante de la temática o de la forma, de la temática y que utiliza en sus otros textos. Voy a hacer un breve repaso porque va a ser importante tener esto presente para la forma en que planteo hablar un poco de clichés, o sea, dar algunas líneas de lectura sobre clichés que difiere un poco de lo que venía dando en otras oportunidades. Esa es la riqueza que tienen los textos de Chrétien de Troyes, que uno los puede hacer, los puede leer una y mil veces y siempre encuentra un eje de análisis completamente diferente o que en lecturas previas a lo mejor no tenía ningún tipo de idea de que podía existir. Yo creo que habíamos hablado del roman como un género que, al decir de un medievalista, Michel Cinq, es un género que, a diferencia del cantar de gesta, de la épica y de la poesía lírica, que ya vienen, o sea, una vez que tenemos los primeros textos, los tenemos ya conformados, o sea, son textos que están en cierta forma acabados en su dinámica interna, en su forma, cuando accedemos a ellos. En cambio, en el roman tenemos toda su evolución o todo su desarrollo a partir del siglo XII y en adelante. Vemos cómo se va metamorfoseando, cómo va evolucionando. Yo había comentado que en realidad roman implica la lengua romance, es decir, la lengua vernácula, y que lo que el género manifestaba primeramente era esa traducción desde un texto de una lengua de cultura como es el latín, su adaptación o su traslación de esa lengua de la historia en una lengua de cultura a la lengua romance, a la lengua vernácula. Es decir, que en realidad estos textos era mettre en roman, poner en romance, es decir, traducir. Y que luego va a definir o va a caracterizar un género de una forma que no es una forma fija o específica, sino que justamente se caracteriza por una plasticidad o por una posibilidad de evolucionar o cambiar continuamente. Este pasaje de una traducción a un género determinado no son etapas que ocurran dentro de un lapso largo, ¿no? De una cronología extensa, sino que ocurre casi de manera simultánea. De hecho, vamos a ver en el prólogo de Clichés justamente el uso de las dos acepciones del término roman, tanto como traducción como un género en particular. Tiene una característica particular, que es la escritura en versos octosílabos. Recuerden que el verso del cantar de gesta es otro, o sea, la métrica del verso del cantar de gesta es otro, estos son octosílabos pareados, ¿sí? O sea, de rima consonante, o sea, rima de a pares de versos. Y otra de las características importantes a señalar es el hecho de que es una continuidad absoluta. No hay cortes, si ustedes se acuerdan, el cantar de gesta que estaba conformado por estrofas de una cantidad de versos no fija, pero digamos, está armado por estrofa y cada estrofa cambia
cuando cambia la asonancia de los versos. O sea, uno sabe que cada estrofa tiene una asonancia y el cambio de asonancia va a marcar el cambio de estrofa, de tirada o de serie. Esto no va a suceder en el román. El román va a ser un género en el cual no hay división en estrofas, sino que va a ser todo un continuo. Y esto va a implicar que la organización o la fragmentación o organización de las ideas va a estar a cargo de el lector u oyente, ¿sí? O sea, el receptor va a estar encargado de ir organizando el devenir de ese relato. Ya no va a estar en manos de el compositor, sino que la organización de lo que se está contando va a estar a cargo del receptor. Y esto ha llevado a definir al román como un género reflexivo, es decir, un género en el cual el auditorio o el lector tiene que reflexionar sobre lo que se le está contando. Tiene que organizar por sí mismo ese material y pensar sobre lo que se le está hablando. Otra gran diferencia que tiene el román respecto de otros géneros es que ya no es un género, no es una forma pensada para el canto, para la recitación. Es decir, no es un género que esté destinado a la oralidad, sino que está destinado a la lectura. Cuando uno dice esto, no significa que que estemos hablando de una lectura silenciosa e individual, sino que es un texto que un lector va a recitar en voz alta a su auditorio, pero la instancia de la escritura va a estar plenamente presente para quien lee, obviamente, y para el auditorio. Es un género que está pensado para la lectura, más que para el canto o la oralidad, o para el recitado. Estas son todas instancias que justamente va a darle ese matiz tan particular y que también procede de esa relación tan estrecha de la cual hablé la vez pasada, que tiene el román con la historiografía en lengua vernácula. ¿Se acuerdan que en esa larga sucesión de imágenes yo les mencioné la historiografía normanda y anglonormanda, autores como Benoit de Saint-Maur o Vasse o Weiss, que no solamente escriben estos romans antiques, sino que también son los letrados encargados de escribir la historia de las dinastías normandas. Entonces, la forma que adquiere la historiografía en lengua vernácula es de la cual se apropia el román en verso. Y esta apropiación formal también le va a dar la posibilidad de pensarse como un género cercano a esa verdad histórica de la cual no se les atribuye la posesión. Es decir, el román tiene esa mácula, si quieren, o ese problema de ser un género del cual no se cree, o sea, de un género cuya materia plantea la mentira y la fábula, sobre todo cuando tomamos la leyenda del rey Arturo en tierras continentales, en francés, en el cual este rey es más un mito, una leyenda, una fábula, que una realidad histórica. La vez pasada, cuando yo les hacía todo ese recorrido desde sus orígenes insulares hasta su llegada en Francia, lo cierto es que para receptores insulares
el carácter histórico de Arturo tiene mayor preponderancia que para un receptor francés. Para un receptor francés, Arturo deja de ser ese personaje pseudohistórico o cuasi histórico para pasar a ser un personaje fabuloso. Lo mismo que sus caballeros y esas maravillas, las famosas maravillas de Bretaña, van a tener de fantasías o de mentira, una historia que se arroga todo el tiempo esta idea de veracidad o verosimilitud. Los autores del román van a estar, como varios otros autores de géneros similares, van a estar preocupados por legitimar sus textos a partir de ejes que muestren su carácter verídico, ¿sí? Y entonces vamos a tener el apropiarse de instancias como la existencia de libros donde se mantiene la historia, las historias en latín que son recuperadas y son vueltas a contar, digamos, diferentes estrategias que se utilizan para validar una materia que de otra forma carece de la veracidad de la cual un oyente medieval estaría interesado en conocer. Estas características van a ser más que nada puestas o manifiestas en la obra de Chrétien de Troyes, que es un autor francés que produce en el tercer tercio del siglo XII, es decir, a partir de 1170, y que reconocemos como no sé si decir fundador, porque realmente es a lo mejor demasiado pretencioso, pero una de las figuras más imponentes del siglo XII en lengua vernácula y como suerte de umbral a partir del cual se va a generar toda una literatura que recorrerá diferentes caminos hasta entrado el Renacimiento. Digamos, si bien no podemos armar una línea o establecer una evolución directa desde Chrétien de Troyes hasta los libros de caballerías o las novelas caballerescas del Renacimiento lo cierto es que esta forma de narrar y este tipo de secuencias o personajes van a germinar a partir de la obra de Chrétien de Troyes. Y Chrétien de Troyes sería como una suerte de eslabón que va a unir lo anterior con esta evolución. Y lo anterior está dado por las traducciones de obras de la antigüedad, o sea, de historias provenientes de la antigüedad clásica. Hablamos la otra vez del román de Eneas, de Troya y de Tebas. Y el eslabón también que va a unir el mundo de el Arturo de Geoffroy de Monmouth a través de Bass o de Weiss con Chrétien de Troyes. El román de Brut va a ser fundamental en esta unión entre Chrétien de Troyes y la leyenda artúrica tal como la elaboró Geoffroy de Monmouth. Tengan en cuenta la importancia entonces del román antique, estos tres romans de los cuales les hablé, y de Brut, porque va a ser fundamental cuando leamos el cliché. Chrétien de Troyes escribe, como vimos la otra vez, varias obras, no solamente los 5 román artúricos de los cuales siempre hablamos, sino hablamos también de Guillermo de Inglaterra, un román hagiográfico que se discute aún la autoría de Chrétien, y también fue autor de varios
se conservan, eso me olvidé decir la vez pasada, se conservan algunos poemas, era un trubero también, algunos poemas de la pluma de Chrétien de Troyes, semejantes a la canción trovadoresca, o sea, poemas de amor en donde se exalta justamente el amor a la dama y se compara con ciertos su personaje, el poeta amante, se compara con Tristán e Iseo, por ejemplo. O sea, son poemas que Chrétien ha escrito y de los cuales hemos conservado algunos testimonios. Lo importante también de Chrétien de Troyes son, de sus 5 obras, los prólogos que él antepone a sus relatos, porque en estos prólogos va a plantear una serie de conceptos y una suerte de definición de lo que sería la creación poética o la creación de un roman. El prólogo de Requienid, por un lado, clichés fundamentalmente, El caballero de la carreta, por otro lado, son 3 de los 3 prólogos que nos van a dar como una suerte de manifiesto poético o lo que él considera que sería la escritura de un román. En cuanto a los otros 2 textos, Iván comienza en lo que diríamos en medias veces, no tiene un prólogo de estas características que les menciono y que ahora vamos a ver, pero sí podríamos pensar que hay una suerte de reflexión sobre la escritura del román en la primera parte del Iván. O sea, toda la aventura que tiene que ver con Calogrenant, y esto a lo mejor para algunos estoy hablando un poco en chino, pero bueno, hay una primera parte del Iván en donde hay una aventura fallida y que va a ser como una suerte de marco o antesala de lo que va a ser la aventura caballeresca del protagonista de este román de Chrétien. Podríamos pensar que esa salida infructuosa del primer caballero de Calogrenant funciona en cierta manera como una suerte de prólogo, o sea, es una suerte de meditación en torno a otra forma de comenzar un román. Y Perceval tiene también un pequeño prólogo que no tiene el carácter poético o programático que tienen los otros 3, pero sí que esconde detrás de la dedicatoria al comanditario de su texto, del Perceval, esconde una suerte de reflexión poética acerca de la obra. Dicho esto, nos vamos a concentrar en los 3 prólogos que realmente constituyen como una suerte de definición poética de el quehacer, no del román, sino del quehacer del escritor medieval. ¿Sí? Joaquín, te pido un favor, porque te tengo en la imagen moviéndote y me estoy mareando, discúlpame. No sé, o minimizar un poco, pero porque el movimiento tuyo me está mareando, discúlpame. No sé si pueden ver la pantalla, ¿están viendo bien la pantalla? Quiero a ver si puedo subir, ahí está. Acá tienen traducidos los 3 prólogos de los cuales le hablé de los textos, esos prólogos que tienen un carácter programático. Ustedes saben que el exordio de los textos medievales están absolutamente estipulados las formas que tienen que tener, y tiene que ver con la presentación del tema, algún tipo de captatio benevolentiae y además alguna reflexión en torno al quehacer poético. Bueno, estos 3 prólogos van a responder a esta exigencia,
El primero de ellos es la traducción del prólogo de Dieck y Enid, el primer texto de Chrétien de Troyes. Y discúlpenme, siempre yo soy muy mala con las fechas. Es de 1174 el Dieck y Enid, si no me equivoco, en 1 o 2 años. Por favor, corroboren que sea 1174 y no... Dice, el villano dice en su proverbio que tal cosa que se desprecia vale mucho más de lo que se piensa. Por eso hace bien quien a su estudio se dedica, cualquiera que tenga, pues quien su estudio interrumpe pronto puede callar algo que será después de mucho agrado. Me detengo acá para que vean dos cuestiones. En primer lugar, el uso de un proverbio popular, podríamos decir. O sea, acá ya entramos de lleno en una valoración de cierto material que no formaría parte del material que un letrado debe utilizar. No es un material que provenga de textos clásicos o de una producción erudita, sino que está retomando un saber popular que proviene del mundo laico y del mundo más, podríamos decir, más bajo en sentido de erudito o no erudito. Ya hay como una suerte de elección y una suerte de señal de por dónde va a venir la elección de la materia. Y lo que va a tomar es, a través de un proverbio popular, una sentencia que muchas veces vamos a leer en los exordios de textos medievales, que tiene que ver con el hecho de no esconder el saber, sino que hay que compartirlo para que acreciente ese saber en los demás. O sea, la idea de no esconder ese tesoro. María de Francia habla de la parábola de las monedas, ¿no? Esconder las monedas para que no fructifiquen. La idea es justamente esta idea bíblica, Chrétien la reproduce, pero a partir de un proverbio popular, que es justamente esto de compartir el saber con los demás. Y compartir aquello que puede ser beneficioso para todos, Chrétien lo va a relacionar con lo que sigue. Por eso dice Chrétien de Troyes que es razonable que en toda ocasión cada uno piense y se disponga a hablar bien y a instruirse. Y extrae de un cuento de aventuras una muy bella composición. Bien. Bueno, quería que les hablo también. Quería abrirles la versión en francés antiguo. Este compartir, Chrétien lo va a relacionar con un cuento de aventuras, un conte d'aventure, es decir, esos cuentos que circulaban y del cual también hablamos cuando hablábamos de las tesis de cuál fue la procedencia de la materia artúrica o la materia bretona para Francia y para Inglaterra, esos cuentos que los juglares y los cuentistas recitaban de corte en corte, y él de ese cuento extrae una bella composición. Lo que él extrae es, lo que él extrae es una belle conjoncture, ¿sí?
es eso, la bella composición que extrae, o sea, lo que se traduje como bella composición es una belle conjoncture, es decir, es una forma elegante, una forma bella de componer o de organizar ese material que recibe. Es decir, lo que Chrétien de Troyes está planteando es una distancia entre esos cuentistas o esos juglares que narran historias de una manera común o de una manera poco ornamentada o con un uso pobre, un uso retórico pobre, él va a tomarlo como materia, ¿sí? Como la fuente de su propia composición. Y esa composición va a ser una bella composición, una belle conjoncture, significa un texto que va a estar bellamente organizado o muy bien organizado. ¿Qué significa esto? Que en realidad no es algo que de lo cual ya hemos hablado, no es la materia, no es la originalidad en la historia lo que va a marcar el valor del compositor, sino en la maestría, en el virtuosismo que demuestra en la organización de la historia, en la forma en que presenta ese material crudo, rústico, y le da una forma poética y retórica enaltecida. Acá Chrétien, y esto va a seguir desarrollándolo más adelante, va a hacer una distinción entre los juglares, si quieren, los cuentistas, en los cuales no tienen una formación letrada que los apoye en la realización o elaboración de una composición de grandes alcances, y también lo que está marcando es la necesidad de un autor letrado, alguien que conoce autores clásicos, alguien que ha pasado al menos por el trivium. No sé si recuerdan la clase de la profesora Balestrini cuando hablaba de las 7 artes liberales, el conocimiento del trivium, es decir, de gramática, para la posibilidad de escribir y leer en latín. Bueno, ese pasaje por una cierta escolaridad es lo que va a marcar la posibilidad de hacer una bella composición, distanciarse de esos cuentistas analfabetos y darle un valor suplementario al texto que se está leyendo. Es decir, la bella composición va a señalar el carácter letrado de quien escribe, y no va a ser la materia lo importante, sino la forma en que esa materia se va a presentar y se va a organizar o estructurar. Y esto es importante porque en Erequien, haciendo una revisión de ciertas lecturas, Chrétien empieza a establecer de manera germinal, si quieren, la idea del entrelazamiento, es decir, la posibilidad de tejer dos aventuras o dos instancias, tejerlos de manera que uno continúa a la otra sin hacer un relato absolutamente lineal, ¿sí? Bien, luego de bella composición, dice, por ella se puede probar y saber que no utiliza su saber quien su ciencia no entrega, mientras Dios la gracia le otorga. Derek, el hijo del rey Lac, es el cuento que ante reyes y ante condes despedazar y corromper suelen aquellos que de contar quieren vivir. Fíjense la mirada peyorativa o la mirada despreciativa que tiene hacia estos juglares, en el sentido de que despedazan y corrompen, ¿sí?, estos cuentos
del cual justamente lo que él va a hacer es armar una bella composición, no lo va a despedazar, no los va a destrozar, sino que los va a organizar de manera que tenga una belleza formal específica. Nuevamente, esa distancia respecto de estos cuentistas o juglares, podríamos pensar analfabetos. Lo cierto es que si ustedes leen Erekyi Enid, lo cierto es que Chrétien también despedaza el relato. O sea, lo que sería el cuento tradicional, en esa técnica del entrelazamiento, lo que él va a hacer es, a un relato lineal, lo va a despedazar, lo va a fragmentar, y todos esos fragmentos los va a reorganizar de una manera mucho más elaborada, mucho más compleja, tratando justamente que en esos fragmentos conformen una unidad cerrada y armónica. O sea, hay como cierta ironía también en este prólogo, porque aquello de lo cual acusa a los cuentistas es algo que él también realiza con la materia de su relato, pero con un resultado, o sea, de manera voluntaria, adrede, y con un resultado mucho más bello, si quieren, o de una formación mucho más compleja y más erudita. Y luego dice, bueno, el final del exordio dice, aquellos que, ahora comenzaré la historia que siempre estará en la memoria, tanto como durará la cristiandad, de lo que Chrétien se vanagloria. En el texto francés hay un juego acá entre cristiandad y Chrétien, ¿sí? Chrétienté y Chrétien sería en francés y en francés antigua, en los cuales tanto como dure la cristiandad es tanto como dure Chrétien, es decir, hay como un juego, como una voluntad de permanecer en la memoria de su auditorio, tanto como dure la cristiandad. En ese juego de palabras hay como una cierta vanagloria de permanecer en la memoria colectiva durante un largo periodo, cosa que realmente sucede con el nombre de Chrétien de Troyes. Algo también que es importante tener en cuenta en este primer exordio es la idea de una figura autoral. Hay un yo autor que se arroga la composición de un relato. Pero, insisto, no se atribuye la invención de la historia ni el descubrimiento de la historia, sino que lo que se va a atribuir es la forma en que esa historia es contada. Es decir, es el aspecto formal lo que tiene mérito, y es lo que va a resaltar la maestría de esta figura autoral. Pero, digamos, el roman tiene esta pretensión de poner en juego la imagen de un autor como un organizador de historias antiguas. Voy a dejar clichés de lado, porque a partir de clichés comenzamos con nuestro análisis del roman, y me voy a pasar ahora a la última columna, que es el caballero de la carreta, el exordio del caballero de la carreta. Lancelot, el caballero de la carreta, es un texto que, como les decía la vez pasada, no termina Chrétien de Troyes, lo termina otro autor, pero está finalizado. Y junto con el cuento del Grial, también inconcluso, van a ser los dos textos que van a estar en la base de lo que es el roman en prosa del siglo XIII. Sobre todo a partir de dos hechos puntuales del caballero de la carreta. Por un lado, el hecho de que Lancelot sube una carreta donde van presos y asesinos y gente de mala calaña por amor a la reina, y
justamente los amores de Ginebra y de Lancelot, esos amores adúlteros que van a finalmente, como les va a contar la profesora Artal, llevar a la destrucción del universo, del reino de Arturo. Y bueno, el cuento del Grial a través de la búsqueda del Grial. El Caballero de la Carreta es un texto en donde se cuenta la historia adúltera, ¿sí? O sea, en los amores de, como les decía, de Lancelot y Ginebra. Y es un texto atípico porque en los textos anteriores Chrétien viene abogando por la idea de el matrimonio como instancia en donde se puede desplegar la pasión amorosa. Ustedes saben que en líneas generales lo que es el sentimiento amoroso, la pasión amorosa, no está relacionado, o los medievales tienden a hacer una escisión bastante importante entre la instancia matrimonial, como el matrimonio como institución, como forma de crear alianzas y asegurar la progenie de una dinastía, y el sentimiento amoroso como una suerte de manifestación sentimental, una manifestación sentimental. Esos dos aspectos que en líneas generales la literatura, en la historia y la literatura ha mantenido por carriles separados, pensemos en la poesía trovadoresca, básicamente, Chrétien va a ser una instancia en la cual los va a reunir, va a hacer posible que la esposa sea la amiga, o sea, la amante del caballero, y el caballero se case con la dama que ama. O sea, amor y matrimonio van a ser instancias que van a estar en conjunto. Y en general no se va a armar este triángulo amoroso, y esto es también un tema que se va a debatir en el Clichés, sino que vamos a encontrarnos por primera vez con doncellas, las pucelles, vírgenes, sin amigos, sin novios, sin maridos, sin ninguna instancia que las tenga atrapadas, digamos, imposibilitadas de contraer una relación amorosa con un caballero. Y esto nos va a llevar al matrimonio. Esta sería como una perspectiva moral de Chrétien de Troyes que se va a repetir en sus textos, salvo en El Caballero de la Carreta, que se cuenta justamente una relación adúltera, que la crítica ha analizado una y mil veces qué es lo que lo llevó a Chrétien a escribir, o si estaba un poco obligado a escribir, y ahora vamos a ver el prólogo, si la condesa de Champagne realmente no lo obligó, no le entregó el tema, como él dice, y lo obligó a escribir, y que justamente por eso el texto quedó, o sea, el román quedó inconcluso y lo terminó otro. La crítica alega una cierta incomodidad de Chrétien frente al tema. Lo cierto es que en el prólogo de El Caballero de la Carreta dice: ya que mi señora de Champaña quiere que me disponga a hacer un román, ¿sí? a escribir un román. Acá fíjense que ya tenemos la idea del género, ¿no? del román como género. Me propondré hacerlo con mucho gusto, como aquel que es suyo por completo para cuanto pueda hacer en el mundo sin que sea un elogio. Pero algunos que lo desean pueden intentar alabarla y dirían, de ello puedo dar testimonio, que es la dama que aventaja a todas las de su tiempo, así como el céfiro sobrepasa el viento que sopla en mayo o en abril. Por mi fe, no soy como aquel que quiere alabar a su dama, diré, tanto como la gema vale más que las perlas o la sardónice vale la condesa más que las reinas. No, no diré nada, aunque sea verdad a pesar de mi silencio. Pero diré que sus órdenes me pesan en esta obra, pero diré que sus órdenes más pesan en esta obra que mi talento. El Caballero de la Carreta comienza Chrétien su libro, materia y sentido le otorgan la condesa, y él se ocupa de cuidarlos o alimentarlos, que no pone sino su pena, trabajo y su atención. Bien. Acá, si en Erequenik teníamos la belle conjoncture como un concepto fundamental, en El Caballero de la Carreta
aparece dos conceptos más, que es sentido y materia, y ahora vuelvo a compartirles. La condesa le da la materia y el sentido, o sea, la historia le otorga y el sentido que tiene que tener, o sea, cómo tiene qué significado último tiene que tener ese relato. Lo único que hace Chrétien, o lo único de lo cual se puede hacer cargo, es el esfuerzo o el trabajo que pone para lograr que esa materia tenga el sentido que la condesa le está exigiendo. Es decir, que en este prólogo lo que estamos viendo es que el texto tiene, o sea, el román tiene una materia, tiene que tener un sentido, y para cumplir con esas exigencias, el escritor está obligado a organizar nuevamente, a hacer esa bella conjoncture para que sea claro o sea legible ese sentido que se le está dando. Como ustedes ven, si yo les digo que la crítica considera que Chrétien estaba bastante incómodo con el tema que tenía que tratar, queda bastante claro entregar la responsabilidad del tipo, el sentido que va a tener o la idea de adulterio que va a trabajarse en el texto, está atribuido a la condesa. Es ella la que le dicta qué texto, o sea, qué historia y cómo tiene que, o qué historia y qué sentido tiene que tener ese texto. Lo único que hace Chrétien es obedecer esas órdenes. Pero al mismo tiempo, el prólogo lo que está en cierta forma anunciando, y a eso esto nos sirve también para ver en clichés, lo que está anunciando es el hecho del servicio en que está un hombre hacia su dama. Es decir, Chrétien como poeta, como los trovadores, está al servicio de su dama. Cumple con todos los deseos que ella tiene y cumple con todas las órdenes que le da su dama. Fíjense, pero diré que sus órdenes más pesan en esta obra que mi talento. O sea, le atribuye la maternidad, si quieren, de la obra, pero también como un amante cortés, como un amante puro, cumple con todos los deseos de su dama. Y es exactamente ese el tema que se va a desarrollar en El Caballero de la Carreta. Lancelot va a hacer absolutamente todo lo que Ginebra quiera. O sea, el amante cortés, el amante fiel, el gran amante, va a ser aquel que está totalmente subyugado por las órdenes que le da la dama que ama. Quedó medio como juego de palabras. Entonces, en este prólogo también se está adelantando lo que va a ser la historia del Caballero de la Carreta, esa subordinación absoluta del caballero a los deseos y las órdenes de su dama. Digamos, entre Eréquenir y el Caballero de la Carreta tenemos los tres conceptos que van a estar en la base de esta constitución del román. La bella conjoncture, o sea, la estructura, la organización, es lo que va a primar para la composición, o sea, es lo que le va a dar el valor, el valor agregado, si quieren, al texto. Va a tener una materia, ¿sí? Obviamente que la materia, en ese sentido la materia termina siendo poco importante, porque, o sea, la materia es algo que es manejable y depende de la maestría o el virtuosismo del escritor para que esa materia posea un valor superior. Y también el sentido está dado no tanto por esa materia, sino por la forma en que la organiza. En cierta forma, Chrétien, si bien cumple las órdenes, dice cumplir las órdenes de su dama,
lo cierto es que los sentidos no están tan expuestos por la materia, sino por la organización que se le da a ese texto. Estos dos prólogos nos dan como una suerte de, si quieren, manifiesto poético que el mismo Chrétien plantea, o esta figura de Chrétien plantea al inicio de sus dos textos. Y ahora sí, vamos al prólogo de Clichés. Clichés es el segundo román de Chrétien, es de 1176, si las fechas son correctas en mi memoria. Y a diferencia de los otros, lo que va a hacer es, a ver, en primera línea, digamos, de una forma más obvia, va a ser como una suerte de reescritura de la historia de Tristán e Iseo, ¿sí? Una reformulación, una reelaboración de la historia de Tristán e Iseo, pero eso lo vamos a ver en prácticos, pero una versión, la versión anglo-normanda, la versión de Tomás de Inglaterra, ¿sí? O sea, el diálogo no va a estar dado tanto con la leyenda en sí misma, sino con una apropiación específica de esa leyenda, ¿sí? Estamos hablando de la versión de Tomás. La versión de Tomás, que como vamos a ver en prácticos, está más inclinada o presenta mejor una concepción de la fin amor, de lo que llamamos habitualmente amor cortés, o ese amor puro, en donde los amantes no son personajes, no son adúlteros, no son negativamente adúlteros, sino que forman una pareja que se aman de manera excelsa y están por fuera de las bajezas o de los vicios de la corte, ¿sí? O sea, hay una idea de lo sublime en este amor de Tristán y Iseo dentro de la visión de Tomás de Inglaterra. La otra versión francesa, que es la de Béraud, ahí el amor no eleva, no hace que los amantes trasciendan a el resto de los humanos o de los integrantes de la corte, sino que por el contrario ese amor los lleva a un estado primitivo, un estado a un rebajamiento social que los deshumaniza en cierta forma. Si podemos así, de manera grosera definir las dos versiones, el amor de Tristán y Iseo para Tomás es un amor que eleva, que hace que estos amantes trasciendan el ámbito de la sociedad cortesana. Y es a esa versión a la que pareciera que Clichés está respondiendo, que Chrétien de Troyes responde a través de Clichés, sobre todo por esta idea de que Chrétien parece buscarle la vuelta a la idea de un amor un amor sublime que para manifestarse no caiga en el adulterio, ¿sí? O sea, lo que va a tratar de contar Clichés es cómo en un triángulo amoroso la mujer puede permanecer fiel a quien realmente ama y cómo esos amantes logran finalmente reunirse sin caer ni en los problemas políticos que plantea el triángulo amoroso o el adulterio en una versión más común y sin tener y repartiendo, digamos, diferentes culpas, digámoslo así rápidamente,
para poder preservar la unión de estos amantes. Pero para ello, Chrétien no solamente va a enfocar va a enfocar la leyenda a través de la mirada de Tomás, respondiendo a Tomás, sino que va a ir tomando diferentes fragmentos provenientes de textos próximos para ir armando una historia que responda al Tristán-Iseo, pero que además sea un mosaico de otras historias. Ya vamos a trabajar esto con mayor detalle. Pero entonces, la primera acercamiento que uno hace a Escrillés es justamente esta idea de una reescritura de una versión de la historia de Tristán-Iseo. Y el prólogo es interesante porque apenas es el segundo román de Chrétien y ya los primeros 8 versos lo que va a marcar es una suerte de biografía poética, si quieren. Los primeros 8 versos va a presentar al autor a través de las composiciones que ha realizado. Y empieza: aquel que hizo Erequien y los mandamientos de Ovidio y el arte de amar tradujo al romance, y la mordedura de la espalda, y del rey Marc, y de Isolda la rubia, y de la bubilla y la golondrina, y del ruiseñor la mutación, un nuevo cuento comienza. Bien, fíjense que en estos 8 versos lo que nos está diciendo es toda su producción. Erequien lo conocemos, luego va a marcar diferentes textos que tienen que ver con traducciones, o sea, acá es lo que yo les decía, traducir al román. Feast and roman sería en francés antiguo, está traducido tradujo al romance, pero dice Feast and roman. El arte de amar y los remedios de amor de Ovidio, y 3 relatos pertenecientes a las metamorfosis de Ovidio. Es decir, tenemos por un lado materia de Bretaña y por otro lado traducciones de Ovidio. Y señala también la escritura de un relato consagrado al rey Marc y a Isolda la rubia, relato que no se conserva, pero que Chrétien se atribuye. Lo llamativo es que no habla de Tristán-Iseo, sino que habla de Marc e Isolda. Entonces, en estos primeros versos, lo que tenemos es, como les digo, una biografía literaria de Chrétien, y esta idea de un escritor erudito que puede traducir del latín a la lengua romance, que está familiarizado con Ovidio y que ha escrito textos pertenecientes al folclore bretón, ¿sí? Este entrelazamiento de materias, materia de Bretaña y materia clásica, este entrelazamiento va a ser un entrelazamiento que vamos a encontrar también a lo largo del texto. Es decir, si ustedes leyeron el relato, todo el padecimiento amoroso, particularmente los monólogos de Soledamor y Alejandro, están inspirados en Ovidio, pero también están inspirados en el román de Eneas, ¿sí? Sobre todo en los largos monólogos de Dido cuando sufre por amor a Eneas. Y obviamente la idea de la corte del rey Arturo y diferentes aspectos de la corte del rey Arturo evidentemente están relacionados con el relato de Erequien. Y como les decía, si es una reescritura de la leyenda tristaniana, también está representado esta mención a el rey Marc e Isolda la rubia. Y también los relatos de metamorfosis. Los relatos de metamorfosis
más allá de que se conservan Filomena la vez pasada les comenté cómo se conservaba Filomena a través del Ovidio moralizado del siglo XIV. Pero lo cierto que esa mención de las metamorfosis de Ovidio también puede, yo lo he leído en algún momento, como una forma de explicar lo que el relato va a ir viviendo. Es decir, el relato de Clichés va a ser justamente la metamorfosis, la transformación de otros relatos previos. Va a ser una suerte de nuevo, despedazar y recomponer, darles una vuelta, volverlos a escribir. Más que una mención a relatos, o sea, su aparición del relato en la historia de Clichés, lo que está mostrando sería una técnica en líneas generales. Bien, una vez hecha esta suerte de introducción biográfica, va a comentar cuál es el tema de su relato. Un nuevo cuento comienza de un joven quien en Grecia vivió, del linaje del rey Arturo. Pero antes de hablar de él, oiréis la vida de su padre, de dónde fue y de qué linaje. Fue tan valiente y de familia tan prominente que para conquistar fama y honor fue de Grecia a Inglaterra, que en aquel tiempo se llamaba Bretaña. Acá tenemos como una suerte de sincretismo, en el sentido de que estamos hablando de Grecia y del linaje del rey Arturo, o sea, un griego del linaje del rey Arturo. Y como ustedes saben, Clichés va a ser sobrino de Gauvin, y por lo tanto uno podría decir sobrino nieto, creo que sería como el parentesco de Arturo, o sea, pertenece al linaje de Arturo, pero al mismo tiempo está haciendo esa suerte de unión o de línea recta entre Grecia, ¿sí?, y Bretaña. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la historia de los reyes de Britania, decíamos que se llama Brutus, el fundador del linaje de los reyes de Britania, era, si no recuerdo mal, bisnieto de Eneas, o sea, se arma un linaje que comienza en Troya y desemboca en los reyes de Britania a través de Brutus. Es un recorrido semejante el que va a dar la dinastía o el linaje de Clichés, a partir de su padre, que va a ir de Grecia hacia Bretaña. Y fíjense cómo hace una suerte de desvío temporal. Su padre, Alejandro, va de Grecia a Inglaterra, que en aquel tiempo se llamaba Bretaña. Es decir, Inglaterra en el momento de la enunciación, en el momento en teoría, de la escritura de la Román, pero se está retrotrayendo a un pasado original, es decir, a los momentos en donde Bretaña era gobernada por los bretones, ¿sí? Está marcando esa distancia temporal, esa vuelta a un pasado lejano, que en el caso de este tipo de relatos es un pasado que se tiñe de leyenda, ¿sí? Para un auditorio no bretón, empezamos a tener esa suerte de nebulosa entre historia y leyenda que va a teñir o que va a dejar siempre la ambigüedad o la duda sobre la veracidad de la historia del rey Arturo. O sea, marcamos un momento histórico al hablar de Inglaterra, pero en el momento en que transcurre esta historia, con lo cual es difícil de probar su veracidad, es en los tiempos en que Inglaterra era Bretaña. Tenemos entonces nuevamente esta idea de traslación de Grecia a Bretaña, ¿no? Como hacer, en el personaje de Clichés, volvemos a tener este pasaje y nuevamente un guiño, no ya a la historia de los reyes de Britania, sino a un guiño a la traducción en lengua romance, al roman de Brut. A donde está
llevando nuestra atención Chrétien es a los Romans de Brut y a Vaz. Bien, sigue. La historia que deseo contarles la encontramos escrita en un libro de la biblioteca de mi señor San Pedro en Beauvais. De allí fue extraído este cuento del cual este Román Chrétien hizo. Fíjense acá todos los conceptos que tenemos condensados. Por un lado, esta historia prueba su veracidad porque está inscrita, está en un libro. ¿Sí? Ya no es un relato oral, un relato que va a ir transmitiéndose de boca en boca, sino que está fijado en un libro con el valor de legitimidad que tiene el libro. O sea, y lo encontramos por escrito en una biblioteca, en realidad es un armario, ¿no? De allí fue extraído el cuento. ¿Sí? La materia es extraída. Acuérdense, fíjense en Erec también que se extrae una materia. Fíjense lo que les marqué acá en Erec y Enid, y extrae de un cuento de aventuras una muy bella composición. Extrae ese cuento del cual este Román hizo Chrétien. ¿Sí? Fíjense, acá está la otra acepción del cual les hablaba de el vocablo roman. Arriba es mettre en roman, traducir, y abajo es ya un exponente o un exponente del género. ¿Sí? Hay como una suerte de convivencia de los dos sentidos ya en este prólogo. El libro es muy antiguo, que da testimonio verdadero de la historia. Fíjense cómo, bueno, lo de que la historia es verdadera porque está en el libro ya es un argumento bastante conocido para nosotros, pero me interesa que se fijen cómo va a ir a encadenar el próximo tema que es vital para este roman. Los libros nos enseñan, aquí, por los libros que poseemos, conocemos los hechos de los antiguos y de los tiempos pasados. ¿Sí? El libro como el lugar de la memoria. Los libros nos han enseñado que Grecia tuvo caballería y de clerecía el primer honor. Después fue la caballería a Roma y de clerecía la totalidad, que ahora llegó a Francia. Dios quiera que ella sea allí retenida y que el lugar embellezca y que nunca de Francia se aleje el honor que en ella se detuvo. Dios se lo ha prestado a otros, que ni de los griegos ni de los romanos no se habló ni más ni menos, de ello la palabra ha enmudecido y apagado el fuego. Chrétien comienza su cuento, así como la historia lo narra, que trata de un emperador, bueno, y sigue. Lo que me interesa acá es esto. Los libros han enseñado que Grecia tuvo caballería y clerecía, el primer honor, después fue a Roma y ahora llegó a Francia. Lo que está marcando es una translatio studi, ¿sí? La traslación del saber y de la caballería desde Grecia a Roma. Es decir, hace para esta historia, o sea, apela a la idea de translatio, que es la idea que ya tenemos inserta con el linaje de Clichés, con la historia, la biografía de Clichés, que es un joven de origen griego, de origen griego y bretón, si quieren, en el sentido de que es una suerte de sincretismo que en sí mismo se marca esa traslación de Grecia a Bretaña, pero al mismo tiempo lo que se está marcando es una traslación, una translatio studio, o sea, un encadenamiento, una propagación del conocimiento desde Grecia, pasando por Roma, a Francia. Fíjense cómo desvía Chrétien el carácter erudito de la translatio, no hacia Inglaterra, sino hacia Francia, y bueno, con lo que implica que permanezca en Francia, porque de Grecia y de Roma nadie se acuerda, salvo que consultemos los libros. Entonces, el concepto de translatio
que es el concepto que va a regir en la escritura de la historia de los reyes británicos, Roman de Brut, acá Chrétien lo va a encapsular en la historia de Clichés, ¿sí? Por eso pareciera que es el texto menos artúrico de los que se conservan, porque va a tener que justamente armar ese sincretismo entre, entre Grecia y el mundo bretón. Y esto nos lleva, perdón, quería también resaltar lo siguiente. Antes de hacer toda esta descripción de cómo va pasando la historia, o sea, cómo la aventura o el viaje de Alejandro hacia Bretaña está, en cierta forma, emulando el pasaje del conocimiento, la historia va a ser de clichés como una suerte de, al decir de Frappier, anti-Tristán, neo-Tristán, en fin. Un personaje que va a competir con la figura de Tristán. Pero anteriormente va a hablar, dice, va a hablar de un joven quien en Francia vivió, del linaje del rey Arturo, pero antes de hablar de él, oiréis la vida de su padre, de dónde fue y de qué linaje. Primero, como ustedes saben, va a contar la historia de Alejandro y de Soledad Amor, los padres de Clichés, y luego la historia de Clichés. Si bien Chrétien tiene esta tendencia a la escritura, a la estructuración bipartita, es decir, que el relato se divide en dos partes, lo cierto es que la historia de los padres primero y luego la historia del héroe está también emulando la historia de Tristán e Iseo. Si bien conservamos fragmentos, tenemos las versiones alemanas y sobre todo la de Eilhard, que es completa, en la cual la primera parte nos cuenta la historia de los padres de Tristán y la segunda parte nos va a contar la vida o sea, la vida de Tristán, los amores de Tristán e Iseo. Es decir, que esa estructura bipartita también en el aspecto formal emula la versión del Tristán e Iseo, la leyenda de Tristán e Iseo, tal como las versiones lo han difundido. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. No, bien. Me voy a saltear el tema de los manuscritos que lo tienen también en el campus. Y vamos a empezar a trabajar con clichés. Y voy a empezar compartiendo con ustedes, espero que se pueda ver bien, una idea, o sea, una concepción de una medievalista norteamericana que, como dice acá en un artículo ya viejo, digamos, tiene casi 40 años, es la revista Literatura que sacó un número que se llamaba perdón, La intertextualidad en el román francés medieval, un número realmente muy interesante y que está de acuerdo con su época, o sea, a principios de la década del 80, en donde los estudios sobre intertextualidad están en pleno auge. Bueno, retomar un poco esta idea, este concepto de intertextualidad y pensarlo en función del román medieval. En esa época era toda una novedad, sobre todo para los estudios de literatura medieval, que no son muy amantes de las novedades teóricas, pero hoy para nosotros es casi como no sé, como una reliquia. Pero me parece importante recuperar estas ideas porque va a ser
nos va a permitir leer clichés desde un lugar a lo mejor más diferente a las lecturas que le vamos dando en general, que es esa comparación con la leyenda de Tristán e Iseo. Lo leo, porque lo traduje, a ver qué tal salió la traducción. Michel Freeman se preguntaba si no resultaba anacrónico conjugar las investigaciones modernas, o sea, contemporáneas, sobre la intertextualidad con los estudios estructurales del román francés medieval. Respondía negativamente, en realidad, no afirmativamente. O sea, no resulta anacrónico hacer ese tipo de relación, ya que desde su óptica, la noción moderna de intertextualidad traducía o ponía en evidencia, o estaría retomando la idea muy extendida en el siglo XII y XIII de la translatio studi. Por eso me parecía importante señalárselos en el prólogo. Principio sistemáticamente implementado por el género román. La intertextualidad era de hecho un componente fundamental de la poética formulada por ese discurso literario que se consideraba heredero y progenitor de un proceso de imitación textual y que pretendía también renovar un conjunto canónico. Es decir, la translatio studi es una forma de componer en el román. En el román se considera justamente un perpetuo encadenamiento de textos previos que van a ser retomados por textos futuros. Si algunos de los presentes recuerdan el prólogo de los Le de María de Francia, María de Francia también dice que los antiguos escribían oscuro justamente para que los que vinieran después tuvieran que glosar la letra y explicar lo que los antiguos querían decir, y de esta manera el conocimiento seguía evolucionando. Es un poco esta la idea que está retomando Freeman respecto de la composición del román. El román escrito, pero leído en voz alta, era él mismo una lectura o reescritura de textos preexistentes. Invitaba a su vez a la lectura y a la reescritura, reuniendo invariablemente en un mismo proceder lectura y escritura. Cada román medieval refleja, en consecuencia y de forma deliberada, la fusión de diversos fragmentos textuales que glosa, comenta, imita y retoma por su cuenta para completar y finalizar el o los textos. Es por ello que el román medieval no sabe de comienzo ni de finales, de allí el carácter episódico del género. Los romans no son simples representaciones de modelos o paradigmas, sino eslabones de una cadena textual que incorpora a los predecesores, los reorganiza mientras articula una lectura de ellos, una interpretación particular. Es por ello que cada uno constituye un momento en el diálogo permanente de textos. Cada uno se brinda a nuevas glosas, a transformaciones, a continuaciones potenciales por parte del lector, que él ve el román en un nuevo contexto, o lo hace central, literal o figurativamente, en un nuevo volumen. Voy a dejar esta cita porque mi línea de análisis de clichés va por este lado. Me parece que, y eso es el título que le di un poco a esta cita, clichés es un ejercicio escolar. Un ejercicio escolar en el sentido de que va a recuperar diferentes textos que forman una suerte de tradición o que Chrétien implementa como una tradición que va a utilizar para la escritura de clichés. Clichés es una suerte de patchwork, de mosaico, en los cuales cada uno de los elementos o cada una de las secuencias recupera secuencias o lleva al oyente, al lector, a pensar en un texto previo, ya sea el román de Brut, ya sea el román antique, ya sea la leyenda de Tristán y Iseo, ya sea Ovidio. Es decir, no es... Uno puede leer la historia de manera lineal,
la historia de los padres de Clichés y la historia de Clichés y cómo resolver un posible amor adúltero, pero también puede ir leyendo cada secuencia como una apropiación de secuencias de otros romans. Y en ese sentido, lo que no me parece que no queda, que no resulta, es que sea una apropiación o una apropiación de fragmentos con una intencionalidad de significado, es decir, para darle un significado, un nuevo significado a ese fragmento, ¿sí? Sino que lo toma justamente para mostrar que un texto no es una escritura original, sino que es una reescritura, una lectura, que la reescritura es una lectura de textos anteriores que se puede utilizar de forma como uno quiera. A ver si, no sé si es clara la idea. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. La usurpación que comete el conde Angrés del trono de Inglaterra, de Bretaña, del trono de Arturo, cuando Arturo está por fuera, está, digamos, de vacaciones en Bretaña la Menor, recuerda el final de la historia de los reyes, el final de la parte artúrica de los Romans de Brut y la historia de los reyes de Bretaña, es decir, cuando Mordred se apropia, se apropia del reino mientras Arturo está afuera. Arturo, al enterarse, vuelve y tiene que luchar contra Mordred, y bueno, ahí se da la batalla de Salisbury, donde el padre mata al hijo y Arturo queda herido o muerto, según la versión que queramos ver. La usurpación de Angrés recuerda justamente este episodio final de la parte artúrica de la historia de los reyes de Britania, pero no le estamos dando un sentido nuevo a ese fragmento, sino que es la utilización de un fragmento que nos liga a una tradición. Lo importante es esto que Freeman también plantea, lo importante es ver que el román no está aislado, no es una unidad en sí misma, sino que forma una cadena de textos, una textualidad, que está dentro del texto receptor. Y Freeman adelanta otra idea, ella estudia clichés, sobre todo un episodio de clichés, está en francés, después lo puedo subir si quienes leen francés lo quieren ver. Ella lo que plantea es que el estudio de ese episodio ilumina la poética del texto en el cual el fragmento pertenece y la poética del texto que lo recupera. Es decir, lo que estamos viendo es la poética de dos textos, cómo esa forma de recuperar los diferentes episodios, fragmentarlos e incluirnos, nos cuenta cómo se creó el texto recuperado y cómo recupera el texto, el texto previo. ¿Es claro la idea? Más o menos, no, sí. Me miran, pero no sé qué les pasa. Hablen, por favor, hablen. Háganme preguntas porque si no, no sé si la idea es clara. A lo mejor cuando veamos los ejemplos se torna más claro esto. Bueno. Vamos a los ejemplos, entonces vamos a ver a ver si se entiende un poco mejor la idea. Una consulta, yo podría dar un ejemplo, por ejemplo, esta noción de la ausencia del rey en la Odisea, ¿no? Mientras está ausente Odiseo, los pretendientes que están ahí, ¿no? Como esta cuestión de la tradición de las cosas que se repiten, ¿no? Los temas, ¿por ahí entendí bien? Sí, me parece interesante ese ejemplo. Lo que pasa
es que yo lo acotaría un poco a lo que es los textos más cercanos a la época de Chrétien de Troyes y la escritura del cliché. O sea, lo que yo plantearía es que en ese juego de intertextualidades o los episodios que van componiendo el cliché, Chrétien retoma los tres Roman Antique, Troya, Eneas y Tebas, retoma Ovidio, obviamente retoma Tristán y Iseo y retoma el Roman de Brut. ¿Sí? O sea, la composición del román es una composición que está dada no por secuencias creadas específicamente para contar una historia, sino que esas secuencias es como una suerte de patchwork, o ¿cómo se dice? ¿Vieron esas colchas que se hacen con retazos? O sea, son pequeños retazos que va tomando de diferentes historias y las va colocando en lugares específicos para ir armando ese relato lineal. Es un poco la idea que les comentaba en Erequien, despedazar, o sea, despedaza textos previos y toma diferentes partes para crear su propio relato. Pero vamos un poco al análisis, que a lo mejor esto hace más claro lo que yo les estoy tratando de explicar. ¿Ven algo así como estructura de clichés? ¿Sí? ¿La ven? Ok. Sí, bárbaro. Para poder ver un poco cómo se va desarrollando esta idea de retomar diferentes partes, vamos a ir siguiendo de manera bastante meticulosa las diferentes secuencias que conforman la estructura de clichés. En primer lugar, tenemos un joven caballero, un joven príncipe que desea ir a Bretaña para convertirse en caballero. Ya acá tenemos la noción de la fama. La fama va a ser un elemento central en la vida caballeresca de los personajes artúricos. La fama en general antecede la llegada de un caballero, y la fama de la corte del rey Arturo atrae a todos aquellos que quieren ser dignos y tener honor. Es por eso que, pese a las reticencias del padre, Alejandro, y fíjense, Alejandro parte hacia Inglaterra para convertirse en caballero. Pese a que a los padres, el padre está, no está de acuerdo, le otorga el don de ir, y lo que hace es estoy buscando. El padre le entrega una cantidad de riquezas y una cantidad de elementos para justamente ir a la corte de Arturo mostrando su poderío a través de sus riquezas. Esa idea de riqueza, estaba buscando ese... esa riqueza ya está dando, la unión del nombre de Alejandro y las riquezas, ya está dando nuevamente un guiño hacia la tradición clásica, justamente porque Alejandro, uno de
una de las virtudes, una de las cualidades que más se resaltan es la generosidad, ¿sí? Alejandro de Macedonia va a ser una figura que siempre va a ser comparada con, cuando se hable de generosidad, es tan generoso o más generoso que Alejandro, y en líneas generales hay una cierta como competencia en cuanto a la generosidad entre Arturo y el personaje de Alejandro. Digamos, llamarse Alejandro, provenir de Grecia y tener la cantidad de riquezas para hacerlo generoso, ya es un primer guiño hacia esa tradición que tiene que ver con la tradición clásica. Fíjense, utiliza el nombre de Alejandro, le brinda la cualidad, la cualidad más importante, pero no que yo vea, eso a lo mejor ustedes sí lo encuentran, no tiene más allá que ese deseo de guiño, ¿sí? Ese deseo de establecer un contacto con una tradición literaria específica o con un personaje de la historia clásica específica, sin mayores deseos de darle un significado más profundo. Llega a Inglaterra, ofrece sus servicios a Arturo y Arturo parte a Bretaña junto con Ginebra, Sodeamor y Alejandro y deja a Angres o Engres a cargo del reino de Inglaterra. En esta secuencia vamos a tener diferentes textos traídos a la memoria. En primer lugar, todo lo que se va a desarrollar es lo que yo les comenté, va a tener que ver con la usurpación del trono que intenta realizar Mordred Arturo, con la diferencia de que Ginebra no queda en Inglaterra, y también Arturo no se va a combatir, o sea, Arturo en la historia de la Rey Britannia deja su reino para ir a combatir al emperador de Roma, que lo ha desafiado. No sale la guerra, sino que, fíjense, sí podemos pensar en una cuestión más irónica, se va como a solazarse, a pasar una temporada en sus posesiones de Bretaña Menor. Es decir, que si hay algo que caracteriza al Clichés, es un poco de este humor un tanto irónico. Ahí sí tenemos un cambio, ¿sí? Y un poco una mirada burlona sobre esta partida de Arturo desde Bretaña. Pero al mismo tiempo, el viaje en mar son las primeras manifestaciones amorosas, o las primeras manifestaciones del sentimiento amoroso en Soledamor, que es la hermana de Gawain, y Alejandro, ¿sí? Y este episodio del viaje por mar y la llegada a Bretaña, con los primeros síntomas de amor, sí nos va a dar una pista hacia el Tristán y Iseo de Tomás. Ustedes, de hecho, en prácticos vamos a ver justamente la escena del viaje por mar y el juego de palabras de amar, amargo y el mar. ¿Sí? Hay un juego de palabras entre esos tres elementos. Que es amer como amar, el verbo amar, y amargo, y lamer como el mar. Hay un juego de palabras en el Tristán de Tomás en donde los amantes se sienten mal y hablan de lo amargo del amor y del malestar en alta mar. Ese mismo juego de palabras está retomado en esta parte de Clichés, con una reina Ginebra que no entiende, o sea, que trata de desambiguar esa confusión sin demasiado éxito.
Pero fíjense entonces cómo ya desde el inicio, desde la llegada de Alejandro a la corte de Arturo, tenemos entrelazados dos o tres textos, si quieren, previos. El Roman de Brut, y a través de él la historia de los reyes de Bretaña, el Tristán de Tomás de Inglaterra, y a través de el nombre de Alejandro tenemos una suerte de guiño hacia la historia del emperador de Macedonia. Al mismo tiempo tenemos una nueva incursión, que es la incursión del discurso del mal de amor, y acá entramos directamente en la incidencia de Ovidio sobre la escritura de El Román. Y Ovidio va a ser la base, o va a ser lo que se encuentra recuperado en esos largos monólogos, sobre todo el de Soledad Amor, en los cuales se cuestiona qué es ese malestar que siente y la serie de preguntas que se hace acerca del sentimiento que tiene respecto de Alejandro. Es un monólogo extenso que no lo voy a mirar, se los sugiero para la lectura. Lo cierto es que este pasaje lo que nos va a presentar es una suerte de introspección. Es decir, a través del monólogo y a través de ese diálogo entre ese diálogo en su interior, los personajes van a incorporar ese aspecto de la introspección psicológica, esa analizarse a sí mismo, algo que no estaba desarrollado en la literatura vernácula hasta este momento, digamos. Ustedes acuérdense que para entender un poco la psicología de los personajes, si eso es posible, en el Cantar de Gesta teníamos esas manifestaciones de los pares de amigos o esos diálogos entre diferentes personajes que iban construyendo el perfil psicológico de un personaje. Acá el monólogo interior lo que va a permitir es esa idea de introspección, esa idea de reflexionar acerca de los propios sentimientos. Y lo interesante es que, lo importante es que la temática amorosa, el sentimiento amoroso, va a ser lo que va a propiciar esa reflexión, esa introspección sobre los propios, sobre la propia interioridad, ¿no? Es un monólogo bastante extenso que merece una lectura atenta, y también este juego de preguntas y respuestas, ¿no? O sea, como crear un diálogo al interior para poder ir desmenuzando qué es lo que pasa en el interior del personaje. Todo esto, y no solamente eso, sino la sintomatología amorosa, está recuperando Ovidio, pero también para Alejandro Millat, un gran medievalista francés que murió a la edad de 104 años. Esto lo digo para que tengan en cuenta que la especialidad nos puede llegar a ser longeva, así que tengámoslo en cuenta. Tiene un artículo que se llama Clichés y el Román de Eneas, y recuerda que esta indagación, esta introspección de Soledad Amor refiere a Ovidio, pero también puede llegar a recuperar
todo el monólogo interior de Dido en el momento en que conoce a Eneas y es, digamos, flechada por Cupido y se enamora perdidamente de él. Entonces, también ese monólogo interior está haciendo referencia a Dido en la versión del Alcomán de Eneas. Bien, entonces, todo este episodio que cuenta la llegada de Alejandro, el enamoramiento de Soledad y Alejandro y el hecho que tiene que Arturo se encuentra ante una situación de usurpación, está construido a partir de la recuperación de fragmentos de otros textos. ¿Y cuál va a ser el eje, si quieren, el eje temático que puede llegar a ir uniendo las diferentes secuencias que forman el relato? Uno de esos ejes temáticos es la traición. O sea, acá tenemos la primera traición de un varón al cual Arturo le confía su reino y que lo traiciona. La traición va a ser un eje que sabemos que va a darse en diferentes circunstancias. Alice va a traicionar a Alejandro. En teoría, Clichés también va a traicionar a su tío Alice. El emperador de Alemania va a traicionar al duque de Sajonia. Digamos, es un eje temático que se va a ir como replicando en diferentes episodios. Entonces, esa idea y la traición también es un eje que va a repercutir o va a recordar la leyenda de Tristán y Iseo, porque justamente Tristán e Iseo traicionan la confianza de Mark, pero al mismo tiempo Tristán y Iseo son traicionados por los varones de Mark. Digamos, la traición es un tema que Chrétien lo va a ir presentando desde diferentes aristas y lo va a ir reiterando o repitiendo en diferentes aspectos, pero dándole un nuevo marco, si quieren, un marco narrativo. Entonces, nuevamente, el virtuosismo, la maestría, no está en contar una historia de manera, digamos, original o creativa, sino justamente esto, buscar la cantidad de formas de escribir sobre el mismo tema de diferentes maneras, ¿sí? O sea, es la forma lo que le da el valor a ese contenido. Entonces, esta primera traición también va a ser importante porque va a ser el momento más, si quieren ponerle un vocablo un poco complicado, pero bueno, sería como la etapa, el momento más épico en el sentido de que va a haber una confrontación de dos bandos, de dos huestes, una lucha, un asedio, digamos, todos componentes temáticos que están más relacionados con una modalidad épica, y de hecho en la historia de Roger Britannia justamente es el carácter guerrero más épico que se recupera acá, y no vamos a tener tanto el elemento característico del román de Chrétien de Troyes, que es la aventura, o sea, la salida del caballero a lo desconocido y a encontrarse con seres extraordinarios o con otros caballeros que le impiden el paso o lo retan a luchar de manera individual. Todos estos elementos que forman parte del román artúrico no van a estar en Clichés. No vamos a tener la aventura, ¿sí?, como eje que estructura el relato, sino que vamos a tener estos episodios más bélicos en ese sentido. Lo cierto es que
pensando en voz alta, Tristán y Iseo tampoco tenemos este concepto de aventura como tenemos en Erequienid, por ejemplo, o tenemos en Iván, donde el caballero sale y a lo mejor sale por un motivo específico. Por ejemplo, sale a, pongamos el caso de Lancelot, sale a liberar a la reina secuestrada y en su camino va a encontrar diferentes personajes o una doncella que llora porque han matado a su caballero, entonces el héroe tiene que vengar la muerte de ese caballero, o se encuentra con un caballero que le impide el paso, y le impiden paso porque es una costumbre instaurada por un antepasado, o es una costumbre instaurada por un ser sobrenatural, y que el héroe al vencer a su oponente rompe con esa maldición, digamos. Ese tipo de acciones no van a estar en clichés, y no van a estar porque tampoco están en el Tristán. Tristán básicamente va a ser un héroe que va a vengar no, va a tratar de liberar a su tío de diferentes desafíos que ha recibido, o de diferentes problemas en los cuales se encuentra. La vuelta de Arturo a Inglaterra para luchar contra el usurpador es el momento en donde, es el momento, digamos, heroico, o el momento espectacular de Alejandro, es el momento en donde se va a probar su valentía. Recuerden que el caballero tiene que ser digno del amor de una dama, y acá Alejandro va a ser digno del amor de Soledad Amor, justamente por la actuación que va a tener en la usurpación de Angres. Y va a ser armado caballero por el rey Arturo, algo que él había evitado antes de salir de Grecia, justamente porque quería ser fiel a la fama que tiene o tenía Arturo y su mesnada. Ginebra, resalto esto, va a regalar a Alejandro una camisa bordada por Soledad Amor. ¿Y se acuerdan que tiene la camisa? Alguien que me diga. Un cabello de Soledad Amor. Exactamente, está bordado con un cabello que es más dorado que el oro, o sea, es esplendoroso. Bueno, ese cabello nos retrotrae a un episodio de la leyenda de Tristán y Iseo, en el cual, en la versión que conservamos de Eilhart, en el cual, si bien Mark había prometido no tomar esposa, un día una golondrina llega a la iglesia donde están escuchando misa y deja caer un cabello dorado, más dorado que el oro, y Mark anuncia que se casará con la propietaria de ese cabello dorado. ¿Sí? O sea, recuerden que los varones insisten para que se case, él dice que no, hasta que llega este cabello y va a casarse con la propietaria de esos cabellos. Pues bien, en esta camisa bordada por Soledad Amor, y que su cabello es más dorado que el oro, está recuperando Chrétien de una manera muy sutil, esa escena de Tristán y Iseo. Fíjense, o sea, es digamos, como un elemento anodino en cierta forma.
el cabello para nosotros dentro de este contexto expresa justamente, primero, la belleza sublime de Sole Amor, justamente es la belleza de ella y el grado de pasión que la muchacha siente por su caballero, ¿sí? Podemos dejarlo ahí, o sea, que ella entreteje su cabello en la camisa que le dan a Alejandro como un gesto amoroso, y sin embargo podemos hacer una lectura en línea intertextual en el cual en realidad nos está recordando ese aspecto pequeño o no es intrascendente, pero digamos, un aspecto de la leyenda de Tristán y Iseo. Y otra cosa que quería marcar justamente en cuanto a el personaje de Soledad Amor, recuerden que es un personaje que se niega a amar, es un poco reticente, y a Amor la vence en esa lucha que ella tiene contra el amor y cae de forma estrepitosa en las garras del dios de amor. Bien, luego tenemos todo los diferentes componentes que tienen que ver con el asedio y la recuperación de Windsor, luego de que Angrés ha escapado, el premio que Arturo le promete a quien logre conquistar o vencer al conde, y en líneas generales voy a ir como volando un poco con esto. Ustedes recuerden que Alejandro, a través de Nabunal, crea una estrategia para justamente invadir, a Angrés y tomarlo por sorpresa, ¿sí? Se disfraza o toma las armas deja sus armas y toma las armas de otros. Fíjense acá, encuentran su escudo, los hombres de Arturo desconocen las acciones de Alejandro y encuentran su escudo y creen en su muerte. La idea de esta mentira o el disfraz va a ser también una constante que va a recorrer las diferentes líneas argumentales y va a ser principalmente desarrollada en el episodio de El brebaje, ¿sí? El brebaje que dan a tomar a Alice, que cree que está viviendo algo y no es más que una ilusión, es un sueño, una mentira. Es decir, tenemos en este primer disfraz, si quieren, después vamos a tener también las diferentes armas que va a utilizar Clichés en el torneo, que va a intentar despistar a los participantes y a los contrincantes para que no sepan cuál es su identidad. Esta idea de disfraz, de mentira y de ilusión también va a ser un eje temático que va a recorrer todo el relato hasta la pseudomuerte de Feliz y su encierro en la torre que crea Jean. Es decir, toda una serie de secuencias que está jugando con la idea de la ilusión, de lo qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Y qué es cierto y qué no. Y un poco podemos llegar a pensarlo desde una perspectiva metaliteraria, una reflexión sobre el roman y sobre la ficción. ¿Qué es verdadero y qué es
es falso, qué es fábula y qué es verdad, qué es ilusión. O sea, ¿por qué hay cosas que uno cree que son verdad y a lo mejor son una pura ilusión? Hay como pareciera haber una suerte de reflexión metaliteraria en torno a esta tensión entre la ilusión y la verdad, o entre la ilusión y la realidad, o entre la verdad y la mentira. Bueno, yo dejaría acá, nos queda la clase que viene 1 hora más para hablar de esto antes de que la profesora Artal retome los teóricos. Sí, vamos a dejar acá porque quiero retomar un poco cómo se va construyendo a partir luego de este asedio y esta victoria de Arturo, gracias sobre todo al ingenio de Alejandro y sus hombres y su ejército. Vamos a tener la unión de Alejandro y Soledad-Amor, y qué es lo que sucede, o sea, el primer núcleo de la traición, que este núcleo de la traición de Alice hacia Alejandro va a permitir justificar esa reescritura de la leyenda tristaniana que va a ser la vida de Clichés, ¿sí? Dejamos acá por hoy. La clase que viene vamos a estar toda 1 hora hablando sobre este tema, así que voy a dejarlo para la próxima. No sé si tienen alguna duda, algo, o quieren quedarse preparándose para quienes tengan práctico dentro de media hora. No, hoy no tienen práctico. No. Casi más mato a alguno de un infarto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda o comentario, me escriben o me hacen las preguntas la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. No, por favor.